Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas desean, pero pocas entienden realmente: cómo convertirse en la primera opción de los demás. Y no me refiero a manipular, impresionar o perseguir aprobación. Me refiero a algo mucho más profundo. Vamos a explorar 11 secretos inspirados en el estoicismo que pueden hacer que las personas te valoren, te respeten y quieran tenerte cerca de forma natural. Bienvenidos al canal. Puede sonar polémico, pero la mayoría de las personas pasan gran parte de su vida intentando agradar a los demás, y precisamente por eso terminan siendo ignoradas. Cuanto más desesperadamente buscas atención, menos atractivo te vuelves para el mundo. Es una realidad incómoda que observo constantemente en el comportamiento humano. Muchos creen que ser la primera opción significa esforzarse más, decir siempre que sí o estar disponible para todo el mundo. Sin embargo, la experiencia demuestra que suele ocurrir lo contrario. A lo largo de los años trabajando con personas de diferentes edades y circunstancias, he visto un patrón repetirse una y otra vez. Las personas que generan más respeto no son necesariamente las más ruidosas, las más carismáticas o las más exitosas. Son aquellas que desarrollan una presencia tranquila, una seguridad interna y una estabilidad emocional que los demás perciben casi de inmediato. El estoicismo lleva siglos enseñando una verdad que sigue siendo relevante hoy. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero puedes controlar quién eres cuando nadie te está observando. Y curiosamente, cuando dejas de obsesionarte con ser elegido, comienzas a convertirte en alguien que los demás eligen. En este video descubrirás hábitos, actitudes y formas de pensar que pueden transformar la manera en que las personas responden a tu presencia. No se trata de trucos rápidos ni de fórmulas mágicas. Se trata de construir un carácter tan sólido que tu valor sea evidente sin necesidad de anunciarlo. Quédate hasta el final, porque algunos de estos secretos pueden desafiar creencias que has tenido durante años. Y a veces, una sola idea bien comprendida puede cambiar por completo la forma en que te relacionas con el mundo y con las personas que te rodean. 1. Deja de buscar aprobación. Existe una paradoja que pocas personas entienden. Cuanto más intentas convertirte en la primera opción de los demás, menos probable es que lo consigas. Sé que esto puede sonar contradictorio. Después de todo, nos han enseñado que debemos agradar, adaptarnos y hacer todo lo posible para ser aceptados. Sin embargo, una de las observaciones más repetidas que he hecho a lo largo de los años es que las personas que viven buscando validación terminan atrapadas en una carrera que nunca pueden ganar. Siempre habrá alguien más a quien impresionar, alguien más cuya aprobación buscar, alguien más a quien intentar satisfacer. El problema es que cuando tu valor depende de la opinión de otros, entregas el control de tu bienestar emocional a personas que ni siquiera están pensando en ti la mayor parte del tiempo. He visto este patrón aparecer en amistades, relaciones de pareja, ambientes laborales y hasta dentro de las propias familias. Personas extraordinarias que se sienten insuficientes simplemente porque han desarrollado el hábito de medir su valor según las reacciones ajenas. El estoicismo nos invita a hacer algo radicalmente diferente. Nos enseña a construir una identidad que no dependa de los aplausos ni de la aceptación externa. Y curiosamente, cuando una persona deja de perseguir desesperadamente la aprobación, comienza a proyectar una seguridad que resulta naturalmente atractiva para los demás. Piénsalo por un momento. ¿Quién suele generar más respeto? ¿La persona que cambia constantemente para agradar o aquella que mantiene sus principios con serenidad? La respuesta suele ser evidente. Las personas confían más en alguien que sabe quién es. No porque sea perfecto, sino porque transmite estabilidad. Muchas veces he escuchado a personas decir que sienten una necesidad constante de agradar porque temen ser rechazadas. Es un miedo profundamente humano, pero también es un miedo que puede convertirse en una prisión invisible.
Cuando cada decisión está diseñada para evitar el rechazo, terminas alejándote de tu verdadera personalidad. Dejas de expresar lo que piensas, ocultas lo que sientes y comienzas a actuar según lo que crees que otros esperan de ti. Con el tiempo, eso genera agotamiento emocional. La verdadera libertad aparece cuando entiendes que no necesitas gustarle a todo el mundo para tener valor. No necesitas convencer a cada persona de que eres digno de atención. Tu tarea no es ser aceptado por todos. Tu tarea es convertirte en alguien que se respeta a sí mismo. Y cuando desarrollas ese respeto interno, algo interesante sucede. Las personas empiezan a percibirlo, porque la confianza auténtica no se anuncia, se nota. Y muchas veces, la razón por la que alguien se convierte en la primera opción de los demás es porque primero aprendió a dejar de perseguir la aprobación de todos. 2. Domina tus emociones. Uno de los mayores errores que cometen muchos hombres es creer que dominar sus emociones significa reprimirlas. Durante años, la sociedad ha enviado mensajes contradictorios. Por un lado, se espera que un hombre sea fuerte. Por otro, se le critica cuando intenta ocultar lo que siente. El resultado es que muchos terminan confundidos, reaccionando impulsivamente o acumulando emociones hasta que explotan en el peor momento posible. El estoicismo propone una alternativa mucho más inteligente. No se trata de ignorar las emociones, sino de aprender a gobernarlas. Y esa diferencia puede cambiar por completo la manera en que los demás te perciben. He observado que los hombres que generan más respeto no son aquellos que nunca sienten miedo, enojo o frustración. Son aquellos que saben manejar esas emociones sin permitir que controlen sus decisiones. Piensa en cuántas oportunidades se pierden por una reacción impulsiva, un mensaje enviado por rabia, una discusión innecesaria, una decisión tomada en medio de la desesperación, un comentario que daña una relación importante. Muchas veces, el problema no es la emoción en sí misma, el problema es actuar mientras la emoción está al mando. Marco Aurelio escribió que tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Esa idea sigue siendo increíblemente relevante hoy. No puedes controlar lo que otras personas hacen, dicen o piensan. No puedes controlar los rechazos, las decepciones o las injusticias, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y ahí es donde comienza la verdadera fortaleza masculina. En muchas relaciones, por ejemplo, los conflictos no destruyen la conexión. Lo que la destruye son las reacciones exageradas. Cuando un hombre pierde el control de sí mismo ante cada problema, transmite inseguridad. En cambio, cuando mantiene la calma incluso bajo presión, transmite confianza. Y la confianza es una de las cualidades más valoradas en cualquier entorno. Algo que siempre me ha llamado la atención es que muchas personas creen que la calma es una señal de debilidad. En realidad, suele ser exactamente lo contrario. Cualquiera puede reaccionar, cualquiera puede gritar, culpar o actuar impulsivamente. Lo difícil es detenerse, respirar y responder con inteligencia. Eso requiere disciplina, requiere autocontrol, requiere carácter. Si quieres convertirte en una de las primeras opciones de los demás, aprende a ser el hombre que no se derrumba ante cada dificultad. Aprende a observar tus emociones sin convertirte en esclavo de ellas. Porque cuando desarrollas ese nivel de control interno, las personas comienzan a confiar más en ti, a respetarte más y a buscar tu presencia. No porque seas perfecto, sino porque has aprendido una habilidad que pocos dominan: mantener la estabilidad cuando el mundo alrededor parece perderla. 3. Habla menos, impacta más. Uno de los secretos menos comprendidos para convertirse en la primera opción de los demás es aprender a hablar menos y comunicar mejor. Esto no significa volverse frío, distante o silencioso todo el tiempo. Significa entender que las palabras tienen más valor cuando se usan con intención. En una relación de pareja, este principio puede marcar una diferencia enorme.
Muchas personas creen que mientras más expliquen, justifiquen o repitan lo que sienten, más probabilidades tendrán de ser comprendidas. Sin embargo, la realidad suele ser muy diferente. He observado que muchos conflictos se intensifican porque una persona siente la necesidad constante de ganar la discusión, demostrar que tiene razón o llenar cada silencio con explicaciones interminables. Lo que comienza como una conversación termina convirtiéndose en una batalla de palabras donde nadie escucha realmente al otro. El estoicismo enseña algo poderoso. Antes de hablar, pregúntate si lo que vas a decir es necesario, útil y oportuno. Parece una idea sencilla, pero pocas personas la practican. Imagina a un hombre en una relación que enfrenta un desacuerdo con su pareja. Si reacciona inmediatamente, impulsado por la frustración, probablemente dirá cosas que después lamentará. Pero si se toma un momento para observar sus emociones antes de responder, su mensaje tendrá mucho más impacto. La calma le permite elegir mejor sus palabras y evitar daños innecesarios. Curiosamente, las personas que más influencia tienen suelen ser aquellas que no sienten la necesidad de hablar todo el tiempo. Escuchan más de lo que hablan, observan más de lo que reaccionan. Cuando finalmente expresan una opinión, los demás prestan atención porque saben que sus palabras no son impulsivas ni vacías. En muchas relaciones, uno de los problemas más comunes es el exceso de explicación. Un hombre puede pasar horas intentando convencer a su pareja de que sus intenciones eran buenas, explicando cada detalle de una situación, defendiendo cada acción. Sin darse cuenta, termina debilitando su mensaje. La confianza no se construye con discursos interminables, se construye con acciones consistentes. Las personas suelen creer más en lo que ven repetidamente que en lo que escuchan una sola vez. También existe otro aspecto importante. Cuando hablas demasiado, a menudo revelas inseguridad. Cuando eres capaz de comunicarte con claridad y luego permanecer tranquilo, transmites seguridad emocional. Eso no significa ignorar problemas ni evitar conversaciones difíciles. Significa expresar lo necesario sin caer en el impulso de justificar cada aspecto de tu existencia. En una relación sana, el silencio también tiene un papel importante. No todos los momentos necesitan ser llenados con palabras. A veces, escuchar atentamente a la otra persona genera más conexión que cualquier discurso elaborado. A veces, una respuesta tranquila tiene más fuerza que una larga discusión. Y a veces, la decisión más sabia es no responder inmediatamente cuando las emociones están demasiado intensas. Las personas recuerdan cómo las hiciste sentir mucho más de lo que recuerdan cada palabra que dijiste. Por eso, si quieres convertirte en alguien valioso para los demás, aprende a comunicarte con intención. Habla cuando tengas algo significativo que aportar. Escucha para comprender, no para responder. Y recuerda que la verdadera influencia rara vez pertenece a quien habla más. Normalmente pertenece a quien sabe exactamente cuándo hablar y cuándo guardar silencio. 4. Aprende a estar solo. Una de las cualidades más atractivas y respetadas que una persona puede desarrollar es la capacidad de estar sola sin sentirse vacía. Y aunque parezca extraño, este principio es especialmente importante dentro de una relación. Muchas personas entran en una relación buscando compañía, pero terminan convirtiendo a su pareja en la única fuente de felicidad, validación y estabilidad emocional. Cuando eso sucede, la relación deja de ser una elección libre y comienza a parecer una necesidad. El estoicismo nos enseña algo que puede resultar incómodo al principio. Si no puedes sentirte completo cuando estás solo, será muy difícil construir una relación sana con otra persona. He observado que muchos hombres confunden amor con dependencia. Creen que demostrar amor significa dedicar cada minuto disponible a su pareja, abandonar sus intereses personales o poner toda su identidad dentro de la relación. Al principio puede parecer romántico, pero con el tiempo suele generar problemas.
Cuando un hombre deja de cultivar su propia vida, comienza a depender emocionalmente de la atención constante de la otra persona. Si recibe un mensaje, se siente bien. Si no lo recibe, se siente inseguro. Si recibe aprobación, está tranquilo. Si percibe distancia, entra en ansiedad. Poco a poco, su estado emocional queda en manos de factores que no controla. Y cuando alguien vive de esa manera, pierde algo muy importante: su centro. Una relación sana no está formada por dos personas incompletas que intentan llenar vacíos mutuamente. Está formada por dos personas que ya tienen una identidad propia y deciden compartir parte de su camino. Por eso, aprender a estar solo no significa rechazar el amor ni alejarse de los demás. Significa desarrollar una vida tan sólida que tu bienestar no dependa exclusivamente de una relación. Imagina a un hombre que disfruta de su trabajo, cuida su salud, mantiene amistades significativas, persigue metas personales y encuentra momentos para reflexionar consigo mismo. Cuando entra en una relación, aporta valor porque ya posee una vida rica y equilibrada. No llega buscando ser salvado. No llega esperando que alguien resuelva todas sus inseguridades. Llega para compartir, no para depender. Y curiosamente, esa independencia emocional suele hacer que las personas resulten más atractivas. No porque jueguen a ser indiferentes, sino porque transmiten estabilidad. Muchas relaciones sufren cuando uno de los miembros siente miedo constante a perder al otro. Ese miedo puede provocar comportamientos impulsivos, celos innecesarios, necesidad excesiva de atención o intentos de controlar situaciones que no pueden controlarse. Pero cuando una persona aprende a sentirse bien consigo misma, incluso en los momentos de soledad, desarrolla una confianza mucho más profunda. Entiende que una relación puede enriquecer su vida, pero no definir completamente su valor. Marco Aurelio pasaba tiempo reflexionando en silencio incluso mientras llevaba enormes responsabilidades. Comprendía que la tranquilidad interior no depende de la cantidad de personas que te rodean, sino de la relación que tienes contigo mismo. Y esa es una lección que sigue siendo poderosa hoy. Si quieres convertirte en una de las primeras opciones de los demás, deja de temer la soledad. Aprende a disfrutar tu propia compañía. Construye una vida que te haga sentir orgulloso cuando nadie más esté mirando. Porque cuando eres capaz de estar bien contigo mismo, dejas de perseguir desesperadamente la presencia de otros. Y es precisamente en ese momento cuando tu presencia comienza a tener más valor para ellos. 5. Mantén tus principios bajo presión. Uno de los momentos más reveladores en la vida de un hombre dentro de una relación no ocurre cuando todo va bien, sino cuando aparece la presión, cuando surgen desacuerdos, cuando hay emociones intensas, cuando la comunicación se vuelve difícil. Es ahí donde se revela el verdadero carácter. Muchas personas creen que tener principios significa ser rígido, no ceder nunca o imponer siempre su punto de vista, pero en realidad, mantener principios bajo presión tiene mucho más que ver con la coherencia interna que con ganar discusiones. He observado que en muchas relaciones los conflictos no nacen por grandes problemas, sino por pequeñas situaciones mal manejadas. Un comentario mal interpretado, una respuesta impulsiva, una expectativa no cumplida. Y lo que determina si la relación se fortalece o se debilita no es el problema en sí, sino la forma en que cada persona responde a él. El estoicismo nos recuerda algo esencial. No puedes controlar cómo actúa la otra persona, pero sí puedes controlar si te mantienes fiel a tus valores cuando las emociones están altas. Imagina a un hombre en una relación que se siente frustrado porque su pareja no respondió como esperaba en una situación importante. Su reacción inmediata podría ser elevar el tono, exigir explicaciones o actuar desde la emoción del momento. Pero si ese mismo hombre ha desarrollado principios sólidos, se detiene, respira y elige responder desde la calma en lugar del impulso. Esa pequeña pausa puede cambiar completamente el resultado de la interacción.
Mantener principios no significa evitar conversaciones difíciles, significa enfrentarlas sin traicionarte a ti mismo en el proceso. Muchas relaciones se deterioran no porque falte amor, sino porque uno o ambos miembros pierden consistencia en su comportamiento cuando están bajo estrés emocional. Hoy dicen una cosa, mañana reaccionan de otra manera, y con el tiempo esto genera confusión e inseguridad. La estabilidad emocional, en cambio, crea confianza. Cuando una persona sabe que, incluso en momentos difíciles, tu comportamiento no se descontrola, comienza a sentirse segura a tu lado. En mi experiencia observando dinámicas humanas, he visto que los hombres que mantienen respeto en sus relaciones no son aquellos que nunca enfrentan conflictos, sino aquellos que no abandonan sus principios cuando el conflicto aparece. Eso incluye cosas simples pero poderosas. No faltar al respeto aunque estés herido, no actuar por venganza emocional, no decir cosas que no representan realmente quién eres solo para ganar una discusión momentánea. Marco Aurelio hablaba de actuar con virtud incluso cuando el entorno no lo hace fácil. Esa idea aplicada a una relación significa ser coherente incluso cuando la otra persona no lo es en ese momento. No para dominar, no para controlar, sino para mantener tu integridad intacta. Con el tiempo, esa consistencia se convierte en una forma de liderazgo silencioso dentro de la relación. Y curiosamente, las personas suelen sentirse más atraídas y seguras alrededor de alguien que no cambia su esencia dependiendo de la presión del momento. Porque en un mundo lleno de reacciones impredecibles, la estabilidad se vuelve un valor raro y profundamente respetado. 6. Convierte la calma en tu fortaleza. Si hay una cualidad que realmente cambia la forma en que los demás te perciben en una relación, es la calma. No la calma superficial de quien evita los problemas, sino la calma profunda de quien ha aprendido a no perderse dentro de ellos. Muchas personas confunden intensidad con conexión. Creen que mientras más emoción, más fuerte es el vínculo. Pero en la práctica, la intensidad sin control suele generar caos, malentendidos y desgaste emocional. He visto en múltiples casos cómo una relación puede verse afectada no por la falta de amor, sino por la incapacidad de uno de los dos de mantener la calma en momentos de tensión. Imagina a un hombre en una relación donde su pareja expresa molestia o frustración por algo ocurrido durante el día. Su primera reacción podría ser defensiva, elevar el tono o intentar justificar inmediatamente sus acciones. Sin embargo, un hombre que ha desarrollado calma interna no reacciona desde el impulso. Observa, escucha y responde con intención, no con reacción. Esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia completamente la dinámica. El estoicismo enseña que no debes permitir que el ruido externo determine tu estado interno. En una relación, eso significa no dejar que cada comentario, cada emoción o cada desacuerdo altere tu equilibrio emocional. Cuando un hombre pierde la calma con facilidad, transmite inestabilidad, y la inestabilidad genera incertidumbre en la otra persona. Pero cuando mantiene una presencia tranquila, incluso en medio del conflicto, transmite seguridad. Y la seguridad es una de las bases más importantes para cualquier vínculo saludable. Algo que he notado a lo largo del tiempo es que muchas personas subestiman el poder del silencio consciente. No el silencio incómodo de quien no sabe qué decir, sino el silencio de quien elige no reaccionar de inmediato. Ese tipo de calma permite pensar con claridad, evitar palabras innecesarias y responder desde la madurez emocional. En una relación, esto puede evitar discusiones que no aportan nada y que solo dejan heridas emocionales. La calma también es una forma de liderazgo emocional. No se trata de controlar a la otra persona, sino de controlarte a ti mismo en presencia del conflicto. Cuando un hombre mantiene la calma, no está ignorando el problema, lo está enfrentando desde un lugar de estabilidad en lugar de caos. Y esa estabilidad influye en la otra persona más de lo que muchos imaginan. Las emociones tienden a contagiarse. Si uno entra en pánico, el otro puede intensificar su reacción.
Pero si uno mantiene la calma, puede cambiar completamente el tono de la interacción. Marco Aurelio entendía esto cuando hablaba de no dejar que la mente sea arrastrada por lo externo. Aplicado a una relación moderna, esto significa no convertir cada problema en una crisis emocional. Significa aprender a responder con claridad en lugar de reaccionar con impulsividad. Con el tiempo, la calma se convierte en una forma de presencia poderosa. Las personas empiezan a confiar más en quien no se desestabiliza fácilmente. No porque no sienta emociones, sino porque sabe cómo manejarlas sin perder el control. Y en el contexto de una relación, eso crea algo fundamental: seguridad emocional. Porque al final, nadie quiere estar con alguien que convierte cada dificultad en un caos. Las personas se sienten naturalmente atraídas hacia quienes pueden mantenerse firmes cuando las cosas se complican. La calma, bien entendida, no es debilidad. Es dominio interno, y ese dominio es lo que convierte a un hombre en alguien que no solo es escuchado, sino también respetado y elegido. 7. Haz que tu presencia tenga valor. Hay personas que entran en una habitación y nadie las nota, y hay otras que no necesitan decir mucho para que todos las perciban. La diferencia entre ambas no es la apariencia, el dinero o incluso el talento. Es la calidad de su presencia, y dentro de una relación esto se vuelve aún más evidente. He observado que muchos hombres cometen el error de intentar ganar valor a través de la sobreexplicación, la disponibilidad constante o la búsqueda excesiva de atención. Sin darse cuenta, terminan transmitiendo exactamente lo contrario de lo que desean: una presencia que se siente dependiente, predecible o fácilmente reemplazable. El estoicismo enseña una idea que cambia completamente esta dinámica. Tu valor no se comunica con palabras, se transmite con consistencia. Imagina a un hombre en una relación que está siempre disponible, siempre respondiendo de inmediato, siempre intentando resolver cada pequeño inconveniente para evitar cualquier incomodidad. Al principio puede parecer atento, pero con el tiempo su presencia deja de sentirse especial, se vuelve esperada, automática, incluso invisible. Ahora imagina lo contrario: un hombre que está presente cuando realmente importa, que no reacciona a cada estímulo emocional, que no persigue constantemente validación, sino que mantiene una vida propia, intereses propios y un sentido de dirección personal. Cuando aparece, su presencia se siente diferente. Tiene peso, tiene intención. No es alguien que necesita estar ahí todo el tiempo para ser valorado. Es alguien que, precisamente por no estar siempre disponible, es percibido con más atención cuando sí está. En una relación, esto no significa jugar juegos emocionales ni crear distancia artificial. Significa entender que la sobreexposición reduce el impacto. Cuando todo lo que haces es predecible, tu presencia pierde misterio. Y cuando tu presencia pierde misterio, también pierde valor percibido. He visto casos donde uno de los miembros de la relación siente que la otra persona ha dejado de esforzarse, cuando en realidad lo que ha ocurrido es que se ha perdido la percepción de valor por exceso de familiaridad sin intención. Marco Aurelio hablaba de actuar con propósito en cada acción, como si tuviera peso real. Aplicado a las relaciones, esto significa que tu atención, tu tiempo y tu energía deben ser conscientes, no automáticos. No se trata de retirar afecto, sino de evitar que se convierta en algo vacío por exceso de repetición sin significado. Una presencia valiosa también se construye con límites claros. Cuando un hombre no tiene límites, su presencia se vuelve difusa. Cuando tiene límites, su presencia se vuelve definida. Y lo definido siempre es más respetado que lo indefinido. Dentro de una relación, esto se traduce en algo muy simple: no estar disponible por miedo a perder a la otra persona, sino estar disponible desde la elección consciente de compartir tu tiempo. Esa diferencia lo cambia todo, porque lo que las personas realmente perciben no es cuánto haces por ellas, sino desde dónde lo haces. La necesidad genera desgaste, la elección genera respeto.
Y con el tiempo, la manera en que te perciben dentro de una relación no depende de cuánto hablas, cuánto explicas o cuánto intentas demostrar tu valor, sino de la consistencia tranquila con la que habitas tu propia vida, cuando tu presencia tiene dirección, cuando no estás reaccionando constantemente a todo lo que ocurre, cuando no dependes de la validación externa para sentirte estable. Entonces los demás empiezan a verte de otra manera, no como alguien que intenta ser importante, sino como alguien que ya lo es sin esfuerzo. En conclusión, convertirse en la primera opción de los demás no tiene nada que ver con perseguir atención o forzar conexiones. Se trata de construir un carácter estable, emocionalmente consciente y fiel a principios internos. El estoicismo nos recuerda que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en dominar nuestras reacciones, nuestra calma y nuestra forma de estar en el mundo. Cuando un hombre deja de buscar validación externa y empieza a vivir con intención, su presencia cambia. No necesita exigir respeto, porque lo transmite de forma natural, y en ese estado, las relaciones se vuelven más sanas, equilibradas y auténticas.